en sus manos para Bienvenidos, bienvenidas a este acto de presentación de este libro que ha tenido una larga gestación, pero que finalmente ha visto la luz. Origen y desarrollo de Santa Lucía de Tirajana, coordinado por el malogrado Miguel Suárez Bosa y por Manuel Rebollo, que se encuentra aquí con nosotros. Un libro que viene a arrojar luz sobre la historia de nuestro municipio y que gracias a lo que en él se explica, pues nos damos cuenta de que esa idea que parece que hay en el colectivo social, en el imaginario social de que nuestra historia empieza con el tomate, no es cierta. Gracias a trabajos como los que ha hecho, por ejemplo, Tibicena en el yacimiento de la Fortaleza, creo que Marcos se encuentra hoy con nosotros, pues se demuestra que nuestra historia tiene unas raíces muy profundas, que se va muy atrás en el tiempo y que está en el origen de la civilización en esta isla. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales, y sobre todo aceptar la invitación a la presentación de esta obra. Viene en doble condición, no solo porque ejerce de máximo mandatario insular, sino porque don Antonio Morales siempre ha sido una persona ocupada y preocupada por el avance social, económico y cultural del sureste de la isla de Gran Canaria. En segundo lugar, quiero agradecer y reconocer de manera pública a los investigadores que han participado en esta obra colectiva con el rigor historiográfico y por la capacidad de síntesis que encierra. Por supuesto, a don Manuel Rebollo y a don Miguel Suárez Bosa, que desgraciadamente no pudo ver esta obra culminada en vida, pero que estoy convencido que es el mejor homenaje que este pueblo le puede hacer. También al resto de los investigadores que participan en los capítulos, a Marcos Moreno, con el que este municipio tiene una relación estrecha por su implicación en el desarrollo de uno de los principales yacimientos arqueológicos de Canarias, como es la Fortaleza. A Sabi Velasco, a Verónica Alberto, a Teresa Delgado, Jonathan Santana, Germán Santana, Sergio Millares, Alejandro González, Candelaria González y a Francisco Romero, José Manuel Quesada y a Juan Bolaño. Creo que estamos ante una obra importante porque quien la lea entenderá mejor cómo somos los habitantes de los pueblos y barrios que formamos Santa Lucía de Tirajana. Comprenderá nuestras semejanzas y nuestras diferencias. Tendrá en cuenta que nuestro presente está fuertemente ligado a nuestro pasado, a que nuestro modo de vivir está marcado por la acumulación de decisiones colectivas que hemos ido tomando a lo largo de los siglos con el único objetivo de que las generaciones venideras tengan un futuro provechoso. Quien se adentre en la obra podrá entender que los tiempos pasados no fueron mejores. Le hará apreciar el enorme esfuerzo de nuestros antepasados para que a esta tierra ya no se le nombre nunca más como el Triángulo de la Miseria, para que se nos conozca por nuestro avance social y humano y no por nuestra desdicha. Como digo, esta obra dibuja al detalle una memoria colectiva con la que nos podemos sentir identificados, porque forma parte de nosotros, los hombres y mujeres que han poblado los diferentes lugares de Santa Lucía de Tirajana a lo largo de la historia. Desde los antiguos canarios que recorrieron Balos y nos dejaron sus sueños grabados en la piedra, que habitaron la fortaleza y defendieron su derecho a vivir y a morir en su tierra, pasando por quienes llegaron tras la conquista y el inmediato reparto de las tierras y tuvieron las mañas para plantar parras, recolectar mieles y sembrar cereales. O los hombres valientes que en la 7ª y 8ª compañía de las milicias canarias se bregaron para defender los intereses de esta isla. Está en nuestro ser el carácter de los aparceros, que, como describía Manuel Rebollo, se identificaban por su piel cuarteada, por su temperamento silencioso, siempre
cubiertos por un cachorro negro, un naife al cinto y botas artesanas. Y por supuesto nosotros somos herederos del trabajo incansable de quienes lo dieron todo para que los barrios y pueblos fueran lo que son ahora. De quienes lucharon desde las asociaciones vecinales para que Santa Lucía de Tirajana abandonase la miseria en la que nos tenían amarrados. Tenemos el privilegio de ser la generación con mejores condiciones de vida que nunca ha habido. Y eso se lo debemos a todos y a cada uno de aquellos que desde hace siglos han trabajado para que esta tierra sea más fértil. En recuerdo a ellos, nos toca avanzar para garantizar que nuestros barrios y pueblos sigan conquistando derechos sociales y mejorando el bienestar de nuestra ciudadanía. Para ello, tenemos que consolidar los buenos parámetros socioeconómicos que estamos obteniendo y seguir avanzando en la construcción de una ciudad que sea referente en toda Canarias. Es nuestra oportunidad y no la vamos a desaprovechar. Se lo debemos a los hombres y mujeres que han luchado por esta tierra. Muchas gracias por asistir a este acto y espero que este libro sirva para conocer nuestro pasado, pero sobre todo para reflexionar por nuestro futuro. Me alegra que por fin se haya conseguido materializar en este maravilloso libro, que efectivamente sabía de su elaboración y me interesaba mucho porque, como ya saben, la historia de este municipio tiene mucho que ver con la historia del municipio del que fui alcalde, como decía Francisco, con la historia de esta comarca en su conjunto. Lamento mucho que hoy no nos pueda acompañar Miguel Suárez Bosa, la otra alma mater de este proyecto, junto con Manuel Rebollo, que nos acompaña en la mesa. Sin duda, su fallecimiento ha significado una terrible pérdida para la historiografía canaria y el compromiso social por esta tierra. Creo que esta obra recoge de manera sintética, pero garantizando el rigor histórico absoluto, que la evolución y el progreso de Gran Canaria está fuertemente ligado al proceso de transformación que ha existido en Santa Lucía de Tirajana. En esta tierra se han evidenciado algunos de los procesos históricos más relevantes de Canarias, que las investigaciones que se recogen en esta obra colectiva así lo ratifican, así lo atestiguan. Con Santa Lucía mantengo una relación especial de afecto y complicidad por una experiencia de lucha, de gestión y de victorias compartidas. Como les decía, me cupo el honor de ser algunos años alcalde de Agüimes y de conformar con este municipio, con Santa Lucía y con Ingenio, la Mancomunidad del Sureste. Sin la implicación de todas y de todos nosotros, la historia no hubiese cambiado los datos de la desesperanza por la realidad del progreso que hoy representa esta comarca. Durante mucho tiempo fuimos la expresión del subdesarrollo, del caciquismo y la explotación. Hoy la historia nos describe como referencia de sostenibilidad, de derechos sociales, de emprendeduría e iniciativa cultural. Las enseñanzas son evidentes, un diagnóstico compartido, unas instituciones democráticas comprometidas con la transformación integral y una sociedad activa que participa, debate y se compromete. Estas enseñanzas están de actualidad y deben estar más de actualidad cuando los gritos del nuevo fascismo, de la autocracia que amenaza a la democracia, avanza y ponen en riesgo los derechos conquistados. Esta historia, que hoy nos sirve para alumbrar el proceso de constitución de Santa Lucía, también nos enseña que los avances son reversibles y lo que un día con un enorme esfuerzo fue conquistado, en menos tiempo se puede deshacer y se puede destruir. Por eso quiero aprovechar este acto para animar a todas las personas que creemos la democracia, que no entendemos el desarrollo de los pueblos sin la democracia, que estemos alerta y no despreciemos los riesgos que nos acechan. Las experiencias más lejanas de Estados Unidos o Brasil, las de Italia y otros países europeos, o las más cercanas de Castilla y León, son prueba de que no exagero cuando comparto con ustedes hoy aquí estas reflexiones. En la obra que hoy presentamos me llama poderosamente la atención los enormes avances arqueológicos que se describen y que demuestran la importancia de yacimientos como la Fortaleza
para el conocimiento de nuestro pasado prehispánico, no solo durante el periodo de la conquista, sino ya desde el siglo III y IV. Me alegra enormemente que el Cabildo además haya llegado al acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Lucía para que sean ustedes los que gestionen esta propuesta que está aquí, a la que le están mostrando un especial el cariño. Tengo que agradecer también a Marco y a su equipo el trabajo que están realizando, porque sin duda que están recuperando una parte importantísima de la memoria de nuestro pueblo, de la memoria del pueblo de Santa Lucía, pero de la memoria de Gran Canaria. Estamos hablando de un asentamiento con la cronología datada más antigua de las poblaciones de los antiguos canarios en todo el archipiélago. Pero no solo en el plano de la arqueología se incluyen informaciones relevantes en este texto. Esta obra en su conjunto aporta también nuevas fuentes primarias en otros campos de la historia y supera la mera revisión bibliográfica. Me parece oportuno porque clasifica algunos espacios sombríos de nuestro pasado. A veces un pasado no tan lejano como podemos pensar. Es muy interesante también, quiero destacarlo, el trabajo de la historia oral. Me parece uno de los grandes aciertos de este trabajo. La parte más frágil, la que corre más riesgo de desaparecer. Y me lo parece porque yo creo que destacan testimonios de los protagonistas que fueron partícipes de las grandes transformaciones que este territorio del sureste ha vivido en los últimos 70 años. Enormes transformaciones que este pueblo comparte, como decíamos, con otros municipios del sureste Gran Canario, del resto de la isla, y que enriquecen la historia común de Gran Canaria. Quiero agradecer por último que esta obra sea sobre todo didáctica, porque es la mejor manera de hacerla llegar al conjunto de la sociedad. Una obra con un texto fluido, que se apoya además en un material gráfico impresionante, de fotografías, de mapas, de estadísticas, de cronologías, de glosario, que contribuyen y refuerzan el texto y ayudan a comprender mejor el pasado y sobre todo el presente de este pueblo. En definitiva, leer esta obra hace ver que la historia de Santa Lucía de Tirajana es la historia de superación de una sociedad, que nada de lo que actualmente forma parte de este polo económico, social y cultural de Gran Canaria ha sido regalado o fruto de la casualidad. Ha sido, sin duda alguna, fruto del trabajo y de la defensa de generaciones y generaciones de santaluceñas y santaluceños. Este es un momento que para mí tiene algo de emoción, porque después de haber trabajado durante tanto tiempo con Miguel Suárez Bosa, les puedo decir que para mí ha sido un privilegio conocerlo, que me haya dado su amistad, que me haya dado digamos, tanto de conocimiento, porque era un hombre bastante sabio, era un maestro. Y yo hoy por hoy, pues, muchas de las cosas que conozco y muchas de estas inquietudes que hoy día sigo teniendo, se las debo a Miguel Suárez Bosa. La realidad es que nos encontramos cuando yo estaba haciendo el doctorado y a partir de entonces me encontré con un amigo y tampoco es que lo que diga pueda sorprender, porque la gente con quien hablo, todo el mundo pensaba lo mismo de Miguel. El libro, como ustedes saben, está dedicado a Miguel Suárez Bosa. Dice bien claramente, dice, conocía como pocos el origen y desarrollo de Santa Lucía de Tirajana. Y es verdad, Miguel Suárez fue un hombre que se acercó a Santa Lucía por unas jornadas de Semiatlántic en su momento, que él fue una especie de acuerdo que hubo entre la Universidad de Las Palmas y el Ayuntamiento de Santa Lucía, y la verdad que fue muy positivo para el mundo empresarial de Santa Lucía de Tirajana. Yo recuerdo, porque esto nunca más se me olvidará, el cariño que él tenía para que saliera este libro. Y lo digo claramente, lo último que está en el WhatsApp, el día 25 de septiembre, ya él falleció el día 13 de octubre, el 25 de septiembre dice: Manolo, buenas noticias. El libro se publicará o saldrá por Navidades.
amigo, además lo dice con esa sencillez, con esa ilusión, con esa cosa, como era Miguel, ¿no? Porque era, ante todo, una persona muy sencilla de origen, pero que, en fin, que transmitía sencillez a sus alumnos, a sus amigos, a todos donde él estaba. Este libro, la verdad es que el proyecto viene porque en su momento, y no sé si está Ofelia por aquí, en su momento tenía yo, el ser de Santa Lucía me animó a ello, tenía la idea de que este libro se pudiera hacer y se pudiera publicar, y se lo presenté a Silverio Mato. Ya Silverio me acogió muy bien, luego pues ya Francisco ya lo conocía, y a partir de ese momento ha sido un proceso, como bien dice, un poco largo, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y creo que el resultado, como me decía la chica que hizo la maquetación, Irene Cusco, me decía, salió bonito. Pues sí, creo que sí, podemos estar contentos, ¿no? En este libro hay que reconocer que hay una serie de personas que fue contribuyendo a que saliera adelante, poniendo de su parte lo que sabían o lo que podían, ¿no? Entre ellos hoy tenemos también quien hizo la revisión del estilo. Creo que ha sido bastante... Tenemos un libro con una lectura, como bien ha dicho el presidente del Cabildo, bastante sencilla, con bastante fluidez, y la verdad es que estamos, en lo que cabe, contentos y agradecidos a personas como Pilar, que ha dicho, pues me dedico al libro horas y muchas horas. Yo quisiera, de todas maneras, ya se ha hablado del libro, ya se encontrarán con lo que cuenta. La historia de Santa Lucía resulta que es bastante rica en lo que está haciendo Marcos en este momento, que está descubriendo tantas cosas que cuando nos dimos cuenta hubo que repetir el capítulo que se había hecho, porque ya todo era nuevo. Y por otro lado, pues, en fin, hubo que reestructurar el libro para que fuera más asequible, más cercano. La gente que tuviera menos cuadros, menos formas de interpretar la historia, pero que le llegara fácilmente. La historia de Santa Lucía, para mí, lo que nos cuenta y la forma que nos cuenta Germán Santana Pérez, la edad moderna, es que es fantástico. Es que parece que te estás acercando a cómo era esa acequia alta y cómo era la comunidad regante o la heredad de Sardina y Aldea Blanca. Es que tú dices, bueno, ¿y cómo se hizo? Pues no, lo tiene muy bien explicado. Te vas a enterar que en 1617, ojo, estamos hablando de 1617, se fundó la heredad de Sardina y Aldea Blanca. ¿Cómo llegó el momento y se separan las aguas? Porque había que separarlas en el Samerín. O sea, también cómo las tierras llegaron aquí a una serie de personas, porque, ojo, cuando llegan los conquistadores hicieron unos repartimientos muy extraños. La gente que venían como conquistadores o como capellanes tuvieron las tierras mejores, tuvieron más agua, y los pobres aborígenes se quedaron con las tierras comunales con muy poquito, ¿no? Yo, en Santa Lucía, pongamos arriba, los Palenzuela, primero Rodríguez de Palenzuela, luego Lorenzo de Palenzuela, que le parecía poco todo lo que tenía arriba, que era prácticamente todo el casco de Santa Lucía, y dice, no, me voy para Sardina, y se vino hacia abajo y cogió grandes
terrenos de esta parte que se repartió pues con Juan Siberio y con algún que otro fraile. La realidad es que esto está contado de forma tan sencilla como también lo está contado lo del motín de Agüimes. El motín de Agüimes parece que estamos hablando de una novela, y del doctor Mendoza, y lo vas a tener explicado de una forma muy sencilla por Germán. Un poco más adelante nos encontramos con Sergio. Sergio Millares es otro que escribe bastante bien, no, muy bien, y nos habla cuándo fue el momento en que en Santa Lucía de Lugarejo se hace parroquia, o un año después cómo se hace jurisdicción independiente, y luego cómo poco a poco, con mil dificultades, don Cristóbal Navarro, el primer alcalde del pueblo, resulta que va conquistando al obispo Verdugo, a todo lo que se había que conquistar para hacer de Santa Lucía una entidad independiente de San Bartolomé o de Tunte en aquel momento, y de parte de Agüimes. Yo voy viendo cómo en todo esto digo, pues no, voy a pensar en un par de cosas que quizás transmitan mejor lo que es la historia del pueblo. Y entre estas cosas vemos que estamos en una ermita, la ermita de San Nicolás de Bari. La ermita de San Nicolás de Bari, que es realmente bonita y se sigue conservando preciosa, se inauguró el 10 de octubre de 1814. Cuidado, hace más de 200 años. Y aquí la tenemos. Se modificó en 1892 para hacerla un poquito más grande, me imagino, y llegó a ser parroquia en 1915, en tiempo de don Policarpo Báez, que a mucha gente le sonará el nombre. Don Policarpo fue un hombre, una entidad muy grande aquí en esto. La forma con que se le hizo la iglesia, la capellanía que se formó, porque, ojo, aquí esta ermita viene porque en 1699 un señor que era sargento mayor, un militar, sargento mayor de batalla, en Flandes, cogió un cargamento de ropa y lo mandó para que con esa ropa se hiciera una capellanía y se le dijeran misas. Así de fácil. Pero de 1699, fíjense que la ermita se construyó en 1814. Domingo Westerling interviene, pone de su parte, y un señor que es Antonio Ruano, también que fue el mayordomo. Pero hasta 1899 esta ermita no tiene capellán. Por último, lo digo porque tenemos aquí la pieza histórica posiblemente más importante del municipio, del patrimonio de las más antiguas. Actualmente la ermita es un edificio de interés histórico artístico provincial, y en 1982 fue cuando fue declarado edificio de interés artístico. Por último, quiero dedicarle, antes se habló un poco de que la historia no solo es el cultivo del tomate. Es verdad, no solo es el cultivo del tomate, pero hay que saber y conocer qué ocurrió con el cultivo del tomate aquí en Sardina del Sur, en el municipio de Santa Lucía. Desde 1898, fíjense, final del 19, se cultiva tomate aquí en Sardina del Sur, alrededor o junto al barranco de Tirajana y junto al barranco de Valo. Venía agua, llegaba agua, y así se
Y así se empezó a cultivar el tomate. Durante 25 años aproximadamente, hasta 1925, los agricultores de aquí cogían su tomate y se lo daban a la FAI. Todavía nos queda un almacén de la FAI aquí en Sardina, ustedes lo conocen todos. Bueno, la FAI era un monopolio y como monopolio todo el tomate tenía que ir a ellos, hasta 1925. Pero ¿qué ocurre en 1925, 1930? Empiezan a construirse almacenes al lado de la carretera General C812. Tiene un significado tremendo, porque yo les puedo decir, y les puede sorprender, que en 1930, no hace tanto, en 1930, en esta parte de Sardina, que todo era Sardina, porque Sardina no era esta parte alta, lo mismo era Cruce de Sardina, todo era Sardina, tenía 1.692 habitantes. Ojo, yo les estoy haciendo una reflexión de lo que significa la evolución demográfica de Santa Lucía como municipio y de esta parte de aquí. De 1.692 habitantes, actualmente hemos pasado a 74.560 habitantes, 74.560 habitantes en el 2022, que son 1.143 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual significa que lo que yo estaba diciendo antes es que por kilómetro, en un kilómetro cuadrado está lo que, ¿me entiende? Lo que antes era todo el municipio. La realidad es que eso tiene que hacer pensar, ¿Qué ocurre? Que la primera emigración importante que llega a Sardina fue entre 1930 y 1939, antes de la Guerra Civil. ¿Qué ocurre en 1939? El 33,8%, más de la tercera parte del tomate, se cultivaba aquí. Estamos hablando de 2.500 fanegadas de terreno, 1.375 hectáreas, pero bueno, hablamos en fanegadas. Y les puedo decir también que eso era, el 33% no era todo, por la cantidad de almacenes de Verdugo, de La Ciel, de los Betancores, sobre todo los Betancores, de Monzón y de 16, porque en 1939 había 16 exportadores que eran de aquí de Sardina. Tenían su base en Sardina. Parece que no, aquí no había 16 exportadores. De los 46 que habían, 16 eran de aquí. Tenían una parte pequeña relacionada con La Ciel o con hijos de Diego Betancor, pero, en fin, les estoy hablando de esto. El trabajo que yo he tenido haciendo, digamos, un estudio un poco de campo, localizando todos los almacenes, todos los pozos, todas las cuarterías, ha sido magnífica, porque además me he encontrado con gente magnífica. Me he encontrado con Manolo Guedes y con Esteban, que me fueron localizando en un plano. Manolo, aquí estaba esta cuartería, y ustedes se van a encontrar ahí el nombre de cada cuartería. Y aquí estaba tal almacén y tal exportador. Y ha sido un trabajo magnífico. Yo he disfrutado, se los puedo decir muchísimo, pero con gente tan desprendida, ¿no? Que además que lo han hecho con un gusto enorme, Francisco, te lo aseguro. Lo han hecho con un gusto enorme. Como me he encontrado con muchísima gente del pueblo, que ha servido, como bien ha dicho don Antonio anteriormente, para la historia oral. La historia oral en este libro es importantísima, porque gran parte de la historia, cuando apenas
es que en 1930 todo el municipio tenía 3.152 habitantes, lo cual significa que la historia de del siglo XX ha sido importantísimo para el pueblo y se ha ido formando a base de trabajo y a base de sacrificio y a base, no quiero contarles, les estoy hablando de exportadores, les estoy hablando, pero no les estoy hablando de aparceros, ni les estoy hablando de empaquetadoras, pero está ahí. Cómo trabajaban, cómo evolucionó, cómo fue la normativa que fue evolucionando hasta 1970, en que cambia todo. Y yo les digo, ahí lo van a encontrar, ¿eh? Estamos hablando de aparcería, pero estamos hablando también de cuarterías. Las cuarterías es lo más problemático que ha tenido quizás este pueblo. A veces cuando lean ustedes el libro, no se olviden de leer este poema de Lescano. Cuartería estrecha de una sola ventana. Estamos hablando poco más o menos de 4 por 4 metros, de 16 metros. Sin baño, sin nada, ¿no? Dice, cobijaron tu alienda a parcera sin casa. Realmente es bonito de conocer porque yo les digo una cosa, a pesar de todo, la gente no era desgraciada en el buen sentido de la palabra. Nosotros miramos atrás y diremos, oh, qué amargados tenían que ser aquella gente. No. Hablen con ellos. Hablen con aquellas mujeres del almacén, con aquellos aparceros. Tienen la sonrisa de alguien que ha evolucionado, que ha mejorado, que ha podido darle a sus hijos estudios. Yo, una mujer del almacén y un chofer, y resulta que tienen 4 hijos con carrera y una de las hijas, precisamente, está en Estados Unidos, una de las eminencias grandes en el tema del cáncer, ¿no? Entonces, la verdad es para uno decir, pero bueno, con tanto trabajo, ganando muy poquito, ¿cómo es que era esto así? Pues resuelto. Yo agradezco que me oigan, les pido disculpas si me emociono un poco con el tema, pero es que lo vivo, lo he vivido. Y entonces hoy por hoy, pues en fin, que les pueda llegar a través de este libro, para mí es una satisfacción muy grande. Agradecer, eso sí, a la gente que ha intervenido y que ha ayudado. Muchos de ellos se han ido marchando y yo quiero recordarlos porque fueron gente que se pusieron a mi disposición. Don Vicente Pérez Gil, con 100 años, me contaba la historia de lo que pasaba en La Sorrueda, en Santa Lucía y todo demás, con 100 años. Antonio Castro, que era un empleado del Ateneo y puso a mi disposición todo tipo de fotografías que habían en el Ateneo. Él me trajo a don Francisco Suárez de la Cruz y pasamos una mañana hablando. Todos se han ido marchando. Manuel Sánchez Araña, que fue alcalde del pueblo, pues lo mismo, me recibió en su casa y estuvimos hablando y luego... Y ya digo, es para mí una satisfacción la gente, sobre todo, que se ha encontrado conmigo y que nos ha ayudado, porque la historia oral no es tan fácil como parece. La historia oral, don Antonio lo sabe, que es historiador, es decir, aquí me ha dicho fulanito esto, menganito lo otro. Están hablando de lo mismo y tengo que cotejar 3 o 4 fuentes para decir, pues, entre los 3 o 4, este es el resultado. Lo cual significa que el libro tiene rigor científico. No tanto por mí, quizás yo lo hubiera hecho más fácil, pero don Miguel Suárez Poza
El catedrático Suárez Bosa era muy exigente. Era muy exigente. Y lo cual hizo que el libro en sí pues haya sido exigente también. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Y ya les digo, lo mejor que podría pasar es que la gente cogiera el libro y que de vez en cuando leyera un capítulo. No hace falta que lean el primer capítulo y luego el último, no. Que vayan diciendo, pues, ¿qué me gustaría saber? Pues lo que pasó en Sardina en el siglo XX. Y vas viendo cada uno de los barrios, lo que ocurrió aquí en Sardina, lo que pasó en vecindario, Casa Pastores, en Pocito Blanco, o sea, lo que pasó en Santa Lucía, en Las Ruedas, en La Rueda. Sí, todos ellos tienen, además, nos hemos preocupado para que se sepa dónde está el origen y por qué la Sorrueda se llama Sorrueda y por qué la Rueda se llama la Rueda. Resulta que la Sorrueda es porque está debajo de la rueda y todo viene desde la época de la caña de azúcar. Entonces, los topónimos los hemos estudiado con mucho cariño también y ya les digo, me gustaría que el libro pues les gustara a todos.